funciones vamos a ver la composición de funciones. ¿Qué es esto de la composición de funciones? A ver, nosotros tenemos dos funciones, f y g. F va de A en B y g va de B en C. Entonces vamos a definir a partir de estas dos funciones la composición de f con g. Y la vamos a anotar así, g cerito f. Esto que estoy acá señalando es una nueva función. Esta es otra función. Y esta función primero aplica f y luego g. Entonces, si primero aplico f, que va de A en B, y luego g, que va de B en C, entonces esta nueva función va a ir de A en C. ¿Y cómo está dada? Está dada de esta manera. Dijimos que primero aplico f y después a ese resultado le aplico g. Ahora, f de x es un elemento de la imagen, está en la imagen de f. Entonces, cuando nosotros después queramos aplicar g, necesariamente la imagen de f tiene que estar contenida en el dominio de g. Claramente, en este caso, como la imagen de f es un subconjunto de b y g va de b en c, esta condición se cumple. Veamos este ejemplo. Acá tenemos a f de A en B, que a cada elemento de A le asigna 2x. G, que va de B en C, que a cada elemento de B le asigna 3x más 1. Bueno, definidas estas funciones, vamos a ver qué pasa con f compuesta con g. F compuesta con g, ya sabemos que va a ir de A en C. Ahora, f compuesta con g es g de f de x. Cuando nosotros aplicamos f de x, nos fijamos en la regla y reemplazamos f de x por su igual. Ahora aplicamos g de x. ¿Qué hace g de x con su argumento? Lo multiplica por 3 y le suma 1. Entonces el argumento ahora es 2x. Entonces va a multiplicar por 3 2x y le va a sumar 1. Y en definitiva la nueva función de f compuesta con g es 6x más 1. En el diagrama acá vemos que A tiene un solo elemento que es 3. Cuando aplicamos f es 2 por 3, 6. Y cuando aplicamos g es 3 por 6, 18, más 1, 19. Ahora, cuando aplicamos directamente la función f compuesto con g, va a tomar el 3, lo va a multiplicar por 6 y le va a sumar 1. Entonces, 3 por 6, 18, más 1, 19. Veamos qué es una función inversible. Para ello vamos a repasar primero función identidad. Si A es no vacío, una función que va de A en A, tal que para todo x en A, f de x es igual a x, o sea, f la deja igual a la x, esa función se llama la función identidad. Y como el conjunto es A, tanto dominio como codominio, es la identidad en A y se nota de esta manera. Bueno, ahora sí, la función inversible. Una función puede ser inversible por la izquierda, por la derecha o directamente inversible. Tenemos una función de A en B y decimos que f es inversible por la izquierda cuando existe una función que vaya de B en A, tal que f compuesta con G1 es la identidad en A. F va de A en B, G1 va de B en A, o sea que esta composición va de A en A. Si esta función deja invariante los elementos del dominio de F, entonces es la identidad en A. Lo mismo para la derecha, nada más que ahora voy a componer
por la derecha. Entonces me va a dar la identidad en B. Ahora, ¿qué pasa si existe una función de B en A tal que tanto por la derecha como por la izquierda, en un caso me da la identidad en A y en otro caso me da la identidad en B? Directamente decimos que la función es inversible. ¿Y G qué va a hacer? G va a ser su inversa. Bien, veamos este teorema. Si f va de A en B, es una función, entonces es inversible si y solamente si f es biyectiva. En ese caso existe la inversa de f que va de B en A. Y cumple que la inversa de f compuesto con f, ¿no? La inversa de f compuesto con f y f compuesto con la inversa de f nos van a dar las respectivas identidades. El siguiente teorema dice que si f va de A en B y g va de B en C son dos funciones biyectivas, entonces f compuesto con g es biyectiva, lo cual quiere decir que f compuesto con g tiene inversa. Tiene inversa. Ahora, ¿cómo se calcula esa inversa? Fíjense que no distribuye la inversa. F compuesto con G inversa va a ser la inversa de G compuesto con la inversa de F. Se cambia el orden. ¿Qué propiedades tiene la composición? Bueno, es asociativa. En la composición de estas tres funciones nosotros podemos hacer primero f compuesto con g o podemos hacer primero g compuesto con h. Es exactamente igual. Tiene neutro. Si nosotros tenemos la identidad en A, para todo f que vaya de A en B, cuando nosotros componemos la identidad con f, entonces esto es f de la identidad, pero la identidad, este argumento me lo va a dejar invariante. Por lo tanto, esta composición directamente es f de x. O sea que esta identidad en A, en ese caso, es el neutro para f. En el caso de que f vaya de B en A, nosotros vamos a poder componer f con la identidad. Entonces, f de x va a ir de B en A, quiere decir que f de x está en A. Pero la identidad en A me lo deja invariante, por lo tanto, este argumento va a quedar igual. Y algo que ya más o menos nos habíamos dado cuenta es que la composición no es conmutativa. El ejercicio 6 de la práctica justamente nos pide que de un listado de funciones probemos que son biyectivas y como son biyectivas van a tener inversa, entonces calcular esas inversas. Vamos a hacer el inciso E, que es una función que va de los números reales en los números reales y a cada valor del dominio le asigna ese valor al cubo menos 1. Esta es la regla. Bien, para probar que es biyectiva, tenemos que probar que es inyectiva y suryectiva. Comencemos por la inyectividad. ¿Qué es la inyectividad? La inyectividad nos dice que si tenemos dos elementos distintos del dominio, no pueden tener la misma imagen. Entonces nosotros vamos a decir, para probar esto, que f de A es igual a f de B, con A y B en R, y vamos a tratar de ver que A tiene que ser igual a B, necesariamente. Bien, entonces, si f de A es igual a f de B, por la definición de la función, entonces A cubo menos 1 es igual a B cubo menos 1. Bueno, pero de acá nosotros rápidamente cancelando sabemos que A
es igual a B. Por lo tanto, la función es inyectiva. Ahora nos toca probar la surjectividad, que no es otra cosa que probar que todos los elementos del codominio, todos, son imagen de algún elemento del dominio. Lo vamos a expresar así. Para todo I en R, va a existir un M en R, tal que I es imagen por F de ese elemento M. Bueno, para probar que existe este M, partimos de igualar a I a la función. Como lo aplicamos a M, I es M cubo menos 1, y de esta expresión despejamos M. Y M nos quedó la raíz cúbica de I más 1. Ahora, nosotros decimos, ¿existe este M en R? Sí, porque no hay ningún impedimento para que un número real, al cual se le suma 1 y se le saca la raíz cúbica, siga estando en los reales. Acá no tenemos una división por 0 o una raíz par de un número negativo, no. Este número es una perfecta expresión de cualquier número real. Entonces este M existe y la función es surjectiva. Como es inyectiva y surjectiva, entonces es biyectiva. Si la función es biyectiva, tiene inversa. Veamos cómo es esa inversa. Nosotros cuando estuvimos probando la surjectividad, nos dimos cuenta que I en el codominio era la imagen de estas expresiones del dominio. Entonces nosotros afirmamos que la inversa de F tiene esta expresión. Para verificar que efectivamente esta es la inversa, vamos a aplicar la composición a derecha, a izquierda de la inversa con F. Comencemos aplicando la inversa compuesta con F a un elemento. Ahora, por definición de composición, esto es F de la inversa aplicado a I. Ahora, la inversa aplicado a I es esto. Lo copiamos. Ahora, ¿qué hace F con este argumento? ¿Qué hace con el argumento? Lo eleva al cubo y le resta 1. Entonces hacemos lo mismo. Elevamos este argumento al cubo y le restamos 1. Cuando hacemos estas cuentas nos dan I, o sea, la identidad en R. Vamos a aplicar ahora al revés. Vamos a hacer la composición de F con su inversa. Por definición de composición es esto. Ahora, ¿qué hace F con el argumento? Lo eleva al cubo y le resta 1. ¿Y qué hace la inversa de F con el argumento? ¿Qué hace? Le suma 1 y le saca raíz cúbica. Entonces hacemos lo mismo. A este argumento le sumamos 1 y sacamos raíz cúbica, lo cual nos da M. Nos da este M. Entonces, esta composición nos dio la identidad en R también. Hemos verificado entonces que la inversa de F es la que nosotros encontramos. En el inciso D del ejercicio 6 nos da una función cuyo dominio es R2 y cuyo codominio es R2. Y a cada par le hace la siguiente asignación de otro par, y esta sería la regla que define la función. Bueno, si queremos probar la inyectividad, tomamos dos pares y decimos que sus imágenes son iguales y queremos concluir que entonces esos pares son iguales. Ahora, si f de AB es igual que f de CD, entonces aplicando la función
nos queda 3a más 2b a menos b es igual a 3c más 2d c menos d. Y esto, por igualdad de pares ordenados, nos genera este sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Ahora, si nosotros multiplicamos esta ecuación, esta, por 3, y nosotros restamos estas dos ecuaciones, la A se cancela, acá nos queda 5b, la C se cancela y acá nos queda 5d. Quiere decir que nos va a quedar 5b igual a 5d, lo cual quiere decir que b es igual a d. Ahora, si nosotros reemplazamos en la primera ecuación b por d, acá donde dice b nos va a quedar d, entonces nos va a quedar esta expresión. Acá se cancela 2d y nos queda que 3a es igual a 3c, pero ¿eso qué quiere decir? Que a es igual a c. Entonces, si a es igual a c y b es igual a d, estos dos pares son iguales y la función es inyectiva. Ahora toca la surjetividad. Para probar que esta función es surjectiva, tenemos que probar que para todo par V del codominio existe en el dominio un par AB tal que f de AB nos da V. O sea, tenemos que probar que ese par AB existe en el dominio. Para eso nosotros vamos a igualar V a f de AB, y f de AB es aplicar la regla que nos dio la función. Ahora, como acá hay una igualdad de pares, 3a más 2b va a ser igual a u, y a menos b va a ser igual a b. Y este es un sistema que nosotros tendríamos que resolver. Si multiplicamos por 3 la segunda igualdad, la segunda ecuación, y las restamos estas dos ecuaciones, se cancela a, acá nos da 5b y acá nos da u menos 3b. Despejando b nos queda u menos 3b sobre 5. Pero este es un número real, porque dado cualquier v, cuando yo reemplazo un número aquí y otro aquí, esta cuenta me da un número real. Entonces, en principio, nosotros hemos probado que existe b. Ahora queremos calcular a. Entonces multiplicamos por 2 la segunda ecuación y sumamos. Acá nos queda 5a, b se cancela y acá nos queda u más 2b. Quiere decir que a tiene esta expresión. Pero esta expresión que tenemos aquí es un número real para todo v en R2. Entonces ahora hemos probado que existe A. Y si existe A y si existe B, existe AB. Existe AB en R2, tal que f de AB nos da V. Por lo tanto, f es surjectiva. Pero si f es inyectiva y surjectiva es biyectiva, entonces tiene inversa. Pero cuando nosotros estuvimos calculando el par AB, nosotros dijimos que lo calculábamos así: este es A y este es B. Quiere decir que la función inversa aplicada al par V nos va a dar esta expresión. Entonces la definición de la inversa es esta. Ahora nosotros tendríamos que verificar que esta efectivamente es la inversa. Y eso lo vamos a hacer aplicando a derecha e izquierda la composición con f. Vamos a hacer primero esta. La inversa compuesta con f de v. ¿Qué nos da esto? Esto nos da f del resultado de la inversa, que es esta expresión. La copiamos.
Ahora voy a aplicar f a esta expresión. ¿Y qué hace f? A la primera coordenada la multiplica por 3 y le suma la segunda coordenada. Esta es la primera coordenada de la fórmula. Ahora, en la segunda coordenada, resta estas dos expresiones. Acá está. Haciendo las cuentas, vamos a llegar que estas cuentas nos van a dar el par V, que era lo que nosotros queríamos. Nosotros partimos de esta composición aplicada a V y llegamos a este mismo par. Quiere decir que esto es la identidad. Ahora queda a cargo de ustedes probar f compuesto con su inversa en xy, que nos da xy. El ejercicio 7 trata de permutaciones. Nosotros sabemos lo que son las permutaciones. En este caso son las biyecciones de un conjunto en sí mismo. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos que escribimos las funciones así en forma matricial, en la primera fila vamos a poner el dominio y en la segunda fila vamos a poner las asignaciones que se hacen a cada elemento del dominio. Ahora, como es un conjunto en sí mismo y son biyecciones, el resultado de esas asignaciones va a ser una permutación de los elementos del dominio. Bueno, hemos seleccionado estas tres. Nos pide hacer el producto. El producto se refiere a la composición. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer beta compuesto con alfa. Acá ponemos beta, acá ponemos alfa, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como se asignan las funciones. Al 1, beta le asigna el 1, y ahora a este 1 que está aquí, lo buscamos acá, y alfa le asigna 4. Entonces vamos del 1 al 1 y del 1 al 4. Quiere decir que cuando aplicamos a 1 esta composición, resulta esta asignación. Y así con todos los elementos. El 2 al 2, el 2 al 5. Bueno, entonces el 2, cuando le aplicamos esta composición, termina asignando el 5. Y lo mismo vamos a hacer para alfa compuesto con beta. Acá anotamos alfa ahora y acá beta. Y hacemos lo mismo. El 1 al 4 y el 4 al 4. Quiere decir que el resultado es que el 1 va al 4. ¿No? Hacemos exactamente lo mismo. Ahora fíjense que alfa por beta no es igual que beta por alfa. Y eso ya lo habíamos sospechado porque sabíamos que la composición no era conmutativa. Bueno, una vez que aprendimos a multiplicar, otra cosa que nos pide es calcular la inversa de las permutaciones, ya sea de las dadas o de los resultados. Vamos a calcular la inversa de alfa. Y empezamos calculando la inversa izquierda. Quiere decir que vamos a componer alfa con gamma. Y pretendemos que gamma sea la inversa a izquierda de alfa. Esto quiere decir que conocemos alfa y conocemos el resultado, porque si gamma es la inversa nos va a dar la identidad. Pero no conocemos gamma. Tenemos que averiguar cómo es esa inversa. Pero este dato no es menor. ¿Nosotros qué queremos? Queremos obtener 1, 1. Entonces nos fijamos aquí. Alfa al 1 le asigna el 4. Entonces, ¿qué valor le tiene que asignar la inversa al 4? Va de 1 a 4. Entonces la inversa va a ir de 4 a 1. Ahora, cuando hacemos la composición, el 1 termina asignando un 1.
que es lo que nosotros queríamos. Y así vamos haciendo con todos los números. El 2 va al 5, entonces el 5 tiene que ir al 2. Para obtener el 2, 2. El 3 al 3, el 3 al 3. Y así vamos construyendo gamma. De tal forma que alfa compuesto con gamma nos da la identidad. Ahora vamos a calcular lo mismo, nada más que a derecha, gamma compuesto con alfa. Entonces ponemos alfa acá, sabemos el resultado. ¿Y cómo hacemos? A ver, nosotros sabemos que queremos obtener, para empezar, esta asignación, 1 a 1. Entonces nos fijamos aquí qué elemento del dominio tiene asignado el 1 en alfa, para saber a dónde vamos a asignar el 1 en gamma. Entonces, como 5 tiene asignado el 1, acá voy a tener que asignar el 1 a 5. Entonces, partimos de 1, vamos a 5. Ahora, este 5 va al 1 y obtenemos la asignación que nosotros queríamos. Y así hacemos por el 2. Nos fijamos acá. ¿Qué elemento del dominio se le asigna el 2? Bueno, el 4. Entonces el 2 tiene que ir al 4. Y así conformamos todo gamma. Ahora, si nosotros observamos que tanto la inversa derecha como la inversa izquierda son iguales, entonces hemos encontrado la inversa